Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Hari Om, queridos alumnos, bienvenidos a la sesión de hoy. Vamos a continuar con el segundo capítulo de los Yoga Sutras de Patanjali. Espero que hayan podido tener tiempo de leer el capítulo 2, los comentarios de Swami Satyananda sobre los primeros sutras. Si no me equivoco, vimos hasta el sutra número 30, la clase anterior. Antes de ver esta sesión, sería bueno que hayan leído los sutras anteriores con los comentarios de Swami Satyananda, de manera que puedan retomarlo ahora y lo puedan ir entendiendo con mayor facilidad. Entonces ahora voy a compartirles la pantalla y vamos a continuar desde donde nos quedamos. Permítanme un momento. A continuación de la clase anterior, habíamos estado hablando sobre Pratipaksha Bhavanam, esta práctica que propone Patanjali de cultivar los opuestos en el momento en que un pensamiento negativo aparece y nos genera cierta duda, cierta inestabilidad en cuanto a la práctica de los yamas y los niyamas, esencialmente, que pongamos en práctica Pratipaksha Bhavanam, que es la reflexión, la aplicación de los opuestos. Si esto lo hablamos bastante en la clase anterior, denle una leída a estos sutras que hablan sobre Pratipaksha Bhavanam. Si recuerdan, vimos este pequeño cuento sobre qué lobo queremos alimentar más, el lobo blanco o el lobo negro, qué aspecto de nuestra mente queremos nutrir más, el pensamiento positivo o el pensamiento negativo, tamas o sattvas. Y luego, en el Sutra 34, vimos que lo que dice Patanjali es que pensar en los opuestos es pensar que cuando viene un pensamiento negativo, entender que ese pensamiento negativo lo único que me va a generar es dolor y me va a mantener sumido en la ignorancia, en la confusión, en tamas. Entonces, para salir de allí, utilizo Pratipaksha Bhavanam, transformo ese pensamiento negativo por uno positivo inmediatamente. Ahora, a partir del Sutra 35 en adelante, Patanjali nos va a empezar a hablar sobre los frutos de la perfección en la práctica de los yamas y los niyamas. Y esto empieza a introducirnos a el tema del capítulo 3, que son los siddhis o los vibhutis, que son los poderes psíquicos o los poderes que va desarrollando un yogi a medida que va transitando por el camino del Ashtanga Yoga, del camino óctuple del yoga propuesto por Patanjali. Cada una de las prácticas, yamas, niyamas, asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, cada una de estas prácticas, cuando se van perfeccionando, empiezan a despertar naturalmente distintos siddhis, distintos vibhutis, distintos poderes psíquicos, que como vimos en algunas sesiones anteriores, Patanjali dice, son consecuencias naturales, es lógico que estos poderes psíquicos surjan, se despierten, debido a la transformación que está sucediendo al nivel de la conciencia. A medida que vamos pasando de un nivel de conciencia normal a un nivel de supraconciencia, ¿sí? Entrando
en la búsqueda de ese nivel de supraconciencia, se van despertando distintos siddhis, distintos poderes. Y ya desde la práctica de los yamas y los niyamas, porque una cosa es intentar practicar ahimsa, intentar practicar satyam, asteya, pero luego, mediante la práctica constante y permanente, abhyasa y vairagya, entonces uno va perfeccionando los yamas y los niyamas, así como en el mundo occidental, en el yoga, uno trata de perfeccionar las posturas, ponerse una pierna atrás de la cabeza, abrirse completamente de piernas, hacer a la perfección un puente, una flexión hacia atrás, o pararse de cabeza y hacer piruetas. En el yoga de Patanjali, cada uno de los angas, cada uno de los pasos, se pueden y se deben perfeccionar. Y a medida que uno los va perfeccionando, se van despertando estos poderes, estos siddhis. Entonces, veamos qué nos dice Patanjali en el Sutra 35. Dice, los frutos de Ahimsa. A medida que el yogi se establece firmemente en un estado de ahimsa, cada ser que se le acerca deja de sentir cualquier sensación de hostilidad y desaparece toda la hostilidad a su alrededor. Entonces, cuando una persona realmente se establece en ahimsa, en este principio de no violencia, tanto a nivel de acción, de palabra y de pensamiento, empieza a crear un campo magnético de amor, de compasión, y ese campo magnético, esa vibración que irradia esta persona establecida en ahimsa, hace que cualquier clase de hostilidad que pudiese haber en el entorno desaparezca. Y con tan solo su presencia, por haber cultivado y perfeccionado el principio de la no violencia, con tan solo su presencia, todo lo que hay alrededor pierde cualquier clase de hostilidad, cualquier clase de violencia. Por lo tanto, hay amor, compasión y armonía a su alrededor. Todo el entorno cambia, todo el entorno cambia de calidad solamente con la presencia de esta persona. La misma presencia de esta persona cambia la vibración del ambiente. Permite que toda la hostilidad, la violencia que hay en el ambiente, siddhi, el poder, el fruto de haber perfeccionado ahimsa, la no violencia. En el Sutra 36, Patanjali habla de el segundo llama, que es Satya, y dice, cuando se logra Satyam, la veracidad, las palabras pronunciadas por el yogi tienen el poder, siempre estamos hablando del poder ahora, el siddhi, el vibhuti, las palabras pronunciadas por el yogi tienen el poder de establecer el sujeto como verdadero, es decir, las palabras obtienen el poder de manifestar cualquier cosa que este yogi, este ser que perfeccionó Satyam, cualquier cosa que diga se convertirá en una realidad. Y a esto se le llama el discurso psíquico, el poder manifestar con el poder de la palabra. Cualquier cosa que esta persona diga, pronuncia, se manifiesta, se vuelve una realidad. Y este es el poder que despierta el estar plenamente establecido en Satyam, en la veracidad, en ser veraz con uno mismo y con los demás. Se desarrolla el poder del discurso psíquico. Cualquier cosa que digo se manifiesta, se vuelve una realidad. En el Sutra 3 nos habla de los frutos de Asteya, que es no robar, no tomar
lo que no me pertenece. Y si se acuerdan, cuando hablábamos de Asteya, hablábamos de no robar objetos, sí, pero también no robar tiempo a otras personas, no robarle energía a otras personas, no tomar lo que no se me ha sido ofrecido, lo que no se me ha sido dado. Y cuando uno se establece en la virtud de no robar, Asteya, todas las joyas se presentan ante él por sí solas. Ya no tiene la necesidad de ir a buscar lo que necesita. Todo lo que necesita, todas las joyas, todo lo que está deseando y buscando, se le presentan de manera espontánea. Entonces no necesita tomar acción e ir a buscar algo o alguien, sino que el tiempo se le genera por sí solo, la energía se genera espontáneamente, las personas que está necesitando aparecen en forma espontánea, la lectura que estaba necesitando aparece de forma espontánea, todas las joyas, todo lo que estaba buscando, necesitando, deseando, aparece por sí sola en forma espontánea, se manifiesta en forma espontánea como consecuencia de haberme establecido en la virtud de Asteya, de no tomar lo que no me pertenece. En el Sutra 38 habla de los frutos de Brahmacharya. Brahmacharya habíamos visto que es el llama de conservar o controlar la energía sensorial, la energía sensual, la energía sexual también, la capacidad de controlar a voluntad esa energía, de conservar esa energía. Y Patanjali dice, cuando uno se establece en Brahmacharya, que también puede ser entendido como celibato o como conservación de la energía sensorial, la energía sensual, la energía sexual, cuando se establece en Brahmacharya, se obtiene virya. Virya significa total vitalidad, completa energía, coraje y voluntad. Y de esta manera el yogi establecido en Brahmacharya, que ha logrado conservar su energía y está lleno de vitalidad total, poder de voluntad, trasciende el miedo a la muerte, Abhinivesha. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior que Abhinivesha era uno de los kleshas, uno de los kleshas más poderosos, que es el miedo, este miedo instintivo a la muerte que tenemos todos los seres humanos, y que para poder lograr la liberación de Purusha, de Prakriti, para poder lograr Kaivalya, ¿sí? Teníamos que reducir las kleshas, tendríamos que reducir estas causas de nuestro sufrimiento, y una de ellas es el miedo a la muerte, Abhinivesha. Entonces lo que nos dice Patanjali aquí es que al estar establecido en Brahmacharya, al conquistar, al perfeccionar, ya se obtiene de trascendencia, lleno de vitalidad, lleno de energía, lleno de voluntad, y despierta el poder de trascender el miedo a la muerte. Ese es el siddhi, el vibhuti, el fruto de establecerse en Brahmacharya. Importante. En el Sutra 38 nos habla de el fruto de aparigraha. Aparigraha era no poseer más de lo que necesito, la no codicia, el no almacenar, el no querer tener siempre más de lo que necesito, el no acaparar, el no acumular más de lo que realmente necesito. Y Patanjali dice, cuando no se busca adquirir de más, aparigraha, se adquiere el conocimiento duras. Este claramente es un poder psíquico que desarrolla el yogi cuando
se desapega, vairagya, cuando empieza a material de la existencia, cuando no necesita más tener demasiadas cosas, cuando está contento con lo que tiene y no necesita acumular demasiado y no busca constantemente adquirir más, adquiere el conocimiento, el poder psíquico de conocer sus existencias pasadas y también las futuras. Este claramente es un vibhuti, un siddhi, un poder psíquico. En el Sutra 39 y 40 nos habla de los frutos de Saucha. ¿Se acuerdan? Saucha significa pureza, limpieza del cuerpo físico, de los sentidos, de el habla, de la palabra, de la mente, del intelecto. Saucham, limpieza. Y dice, por la práctica de la pureza, Saucham, desarrolla la indiferencia al cuerpo y el desapego hacia otros. Además, también adquiere la purificación mental, un sentido inherente del placer, el total control de los sentidos y la capacidad de lograr la autorrealización. Entonces acá vamos entendiendo la importancia de los yamas y los niyamas, que no son solamente preceptos o códigos morales que un aspirante espiritual debe seguir, sino que Patanjali nos está diciendo que a medida que uno perfecciona estos grandes votos, uno va a ir despertando ciertos poderes yógicos, ciertos poderes psíquicos, ciertas capacidades que ahora no tenemos. Por la práctica de la pureza, Saucham, se desarrolla la indiferencia al cuerpo, el desapego al cuerpo, el desapego hacia otros. Recuerdo que, si mal no recuerdo, fue Diana o alguno de la clase que preguntaba cómo lograr desapegarme de las demás personas, porque eso interfiere con mis prácticas de mantras, de meditación. Bueno, acá Patanjali te está diciendo, por la práctica de Saucham, de purificar tu cuerpo, de purificar tus sentidos, de purificar tu intelecto y tu mente, desarrollarás la indiferencia al cuerpo y el desapego hacia los otros. Y ustedes ya saben cuáles son las prácticas para purificar el cuerpo, para purificar los sentidos, para purificar la mente, para purificar el intelecto. Lo saben y lo están haciendo en su sadhana. Entonces, Saucham también adquiere la purificación mental, un sentido inherente del placer, total control de los sentidos y la capacidad de lograr la autorrealización. Entonces, Saucham es un niyama importante a seguir y ya lo están haciendo porque todas las prácticas del yoga tienen un gran porcentaje, son esencialmente prácticas de purificación, prácticas de control, prácticas de austeridad y prácticas de transformación. Entonces, purificación están practicando. Y luego nos habla Patanjali de los frutos de Santosha. Santosha era estar contento conmigo mismo, estar satisfecho conmigo mismo, con quién soy, con lo que tengo, con lo que hago. La satisfacción, Santosha, conduce a una alegría insuperable, Anandam, una alegría insuperable de otro nivel. Cuando logro estar satisfecho conmigo mismo, contento con quién soy, contento con lo que hago, contento con lo que tengo, no necesito buscar nada más. Entonces estoy establecido en una alegría insuperable que no viene del placer que obtengo a través de los sentidos, sino que viene de un placer de satisfacción conmigo misma.
de estar contenta con quien soy, de estar contenta con lo que puedo dar, con lo que puedo ofrecer a los demás y estar contenta con lo que tengo. De ahí surge una alegría insuperable. Y luego Patanjali habla sobre los frutos de tapas, tapasya, como vimos la clase anterior, el video de Swami Satyananda haciendo la tapasya, la sadhana de Panchagni, similar a lo que podemos ver en la foto, esta sadhana en la que Swami Satyananda estaba rodeado de 4 fuegos, y el quinto, el fuego del sol, a 80 grados de calor, recitando mantras. El fruto de tapas, dice Patanjali, la práctica de la austeridad, tapas, destruye la impureza, y esto trae siddhis, perfecciones, al cuerpo y a los sentidos. Cualquier práctica de austeridad, todas las prácticas de purificación que generan ese calor interno, llevan a lograr diversas perfecciones, siddhis, vibhutis, al cuerpo y a los sentidos. Esta es la práctica de Panchagni Sadhana. En esta foto pueden ver, es Swami Niranjan, nuestro maestro espiritual, el discípulo de Swami Satyananda. Está haciendo la misma práctica, porque esta es una práctica Panchagni Sadhana, que es una de las prácticas más elevadas para los sannyasis, para los renunciantes, para los sadhakas, para los yogis. Llegado un momento del avance en la vida espiritual, cuando se quieren terminar de purificar los últimos vestigios del karma, de los samskaras, de los vasanas. Es una práctica avanzada, como habíamos visto, y este Sutra 43 dice: la práctica de la austeridad, tapas, destruye la impureza, y esto trae siddhis, perfecciones al cuerpo y a los sentidos. Y hay 5 tipos de tapasya, dice Patanjali. 1 es la exposición del cuerpo al sol para endurecer la piel. Eso sucede también en la práctica de Panchagni Sadhana. No es ir a la playa y tomar sol y broncearse, no. Es una práctica de austeridad como la que está haciendo Swami Niranjan, en la que está sentado bajo el sol, 80 grados de calor, con fuego alrededor, cubierto de cenizas, y ese calor y ese fuego endurecen también la piel. 2, someter al cuerpo al calor del fuego, también es parte de Panchagni. 3, practicar pranayama para generar interno, esto es algo que ustedes ya están haciendo. 4, desarrollar el fuego de la concentración en un punto. Interesante, el fuego de la concentración en un punto. Y 5, el fuego del ayuno. Ayunar, abstenerse de comer por un día al menos, por unas horas, también es una práctica de tapasya. Es el 5º tipo de tapasya. Y dice Patanjali, estos 5 fuegos, estos 5 tipos de tapasya, erradican las toxinas, endurecen el cuerpo de tal forma que queda apto para la meditación. Y el Sutra 44 habla sobre los frutos de Swadhyaya y dice: por el estudio y la recitación de los mantras védicos, uno es capaz de entrar en contacto con la deidad elegida. Por el estudio de uno mismo, por la recitación de los mantras y por la búsqueda de conexión con el aspecto más sutil e interno de la personalidad de Purusha, en la búsqueda de esa conexión a través de el autoconocimiento, del autoestudio, de la recitación de los mantras, uno es capaz de entrar en contacto
con el Ishta Devata, con la deidad elegida. A veces en distintas escuelas se siguen a ciertas deidades, a veces cuando uno recibe una iniciación tántrica, recibe un mantra y un Ishtadevata, una deidad, y otras veces uno al entrar en estados de meditación ve a su Ishtadevata, a la deidad en la que tiene que meditar, otras veces aparecen sueños, otras veces es por afinidad, a veces tenemos una afinidad con una deidad en particular y sin razón aparente, pero probablemente es por algún samskara de vidas pasadas o algo en el subconsciente que nos genera afinidad con esta deidad, y gradualmente con la práctica, con las prácticas que uno realiza, eso se vuelve cada vez más manifiesto. Uno empieza a poder darse cuenta cuál es su Ishta Devata. Y si uno tiene la fortuna de tener un maestro o una maestra espiritual, una guía, entonces a veces uno recibe de ese maestro y se le facilita el proceso de elegir un Ishtadevata, de tener un Ishtadevata, pero allá de las prácticas de autoconocimiento, de autoestudio, a través de la recitación de los mantras, uno es capaz de entrar en contacto con su Ishtadevata, con la deidad elegida o con la deidad que uno puede conectarse para seguir avanzando en el camino. Y el Sutra 45, Patanjali habla sobre el fruto de establecerse, de perfeccionar Ishvara Pranidhana. Y dice, por devoción a Ishvara, Ishvara Pranidhana, uno gana la perfección de Samadhi, Samadhi Siddhi. Samadhi, como hemos visto en clases anteriores, es el estado de supraconciencia, Samadhi. Y por devoción a Ishvara, por establecerse en Ishvara Pranidhana, uno logra la perfección de Samadhi Siddhi. Y ya hemos visto en clases anteriores cuál es la forma de sintonizarnos con esta energía de Ishvara, cuál es la forma de invocar a Ishvara, es el mantra Om. Por lo tanto, al perfeccionar la entonación, la recitación con entendimiento, con comprensión, con sentimiento, con reflexión del mantra Om, uno puede ir transitando, caminando hacia la perfección del Samadhi, de el logro de este estado de supraconciencia, como dice aquí, la entrega completa a Dios, a Ishvara, lleva al éxito en el trance. Y el Sutra 46, Patanjali habla sobre, finalmente, asanam, stiram sukham asanam. Este es un sutra muy conocido, famoso, es el Sutra 46 del capítulo 2, en el que Patanjali define qué es un asana. Y lo define como asana significa una postura estable y cómoda. Una postura estable y cómoda. Y esencialmente Patanjali se refería a esta postura, a la postura de meditación, a la postura de Siddhasana, y generar un esfuerzo por conquistar esta postura, la postura del hombre perfecto, Siddhasana, o la postura de la mujer perfecta, Siddha Yoni Asana. Pero Patanjali hablaba de esta postura, de la postura de meditación, postura estable y cómoda, Stiram Sukham Asanam, postura cómoda y estable. En el Sutra 47 nos dice cómo se logra
la perfección de la asana, cómo dominar la asana. Y dice, asana se logra a través de la relajación del esfuerzo y la meditación sobre la existencia ilimitada. La existencia ilimitada, como ustedes ya saben, es Purusha. Purusha, Atman, el espíritu, no tiene límites. Prakriti sí tiene límites. La llamábamos también Maya, la que pone límites, pero Purusha no tiene límites. Entonces, asana se logra a través de la relajación del esfuerzo, cuando cesa el esfuerzo, y la meditación sobre la existencia ilimitada, sobre Purusha, sobre el Atman, desde el punto de vista del Vedanta, de Brahman. Entonces, fíjense que cuando Patanjali habla de asana, no está hablando de las asanas del Hatha Yoga. Esto es Raya Yoga, es el yoga de la mente. Y la única asana de la que está hablando Patanjali es de la postura de meditación. Perfeccionar esta postura significa poder quedarse sentado, quieto, relajado y entrar en un estado de meditación y conexión con la existencia ilimitada. Eso es el logro de la perfección de la asana. No ponerse una pierna atrás de la cabeza, o las dos, o pararse de manos, o pararse de cabeza, o hacer otras piruetas. Dominar el asana, conquistar un asana para Patanjali, significa lograr la relajación del esfuerzo y poder meditar sobre la existencia ilimitada. Y luego nos dice el resultado de este dominio, de esta asana. Entonces las dualidades de la vida ya no tienen un efecto, porque ya no hay dualidad, porque estoy conectado con la existencia ilimitada. Logré entrar en el estado de meditación y de conexión con Purusha, con el Atman. Y ese debe ser, dice Patanjali, el resultado de dominar un asana. Lograr que las dualidades de la vida ya no tengan un efecto. Lograr entrar en un estado de meditación en el cual se pueda lograr la conexión con la existencia ilimitada. Ese debe ser el resultado del dominio de una asana. Y luego en el Sutra 49, Patanjali dice, cuando asana es perfeccionado, cuando este anga, este paso del asana, que es el tercer paso, primero fue yama, niyama, tercero asana, cuando esta asana es perfeccionada, uno puede practicar la regulación de la respiración, es decir, la práctica de pranayama. Solamente cuando el asana es perfeccionado, cuando uno puede sentarse en forma relajada, entrar en un estado relajado de conexión con uno mismo, entonces uno puede empezar a practicar pranayama. En el Sutra 50, Patanjali nos dice que existen 3 tipos de pranayama. Pranayama es interno, externo o suspendido. Está regulado por lugar, tiempo, número y se vuelve prolongado y sutil. El pranayama es interno, el pranayama es externo o suspendido. Hay inhalación, hay exhalación, pero también hay retención, donde no hay ni inhalación ni exhalación. La pausa después de inhalar, la pausa después de exhalar, o kevala kumbhak, una pausa espontánea. Y este pranayama está regulado por lugar,
hay un lugar donde uno debe practicar el pranayama, el tiempo, la extensión de cada inhalación, la extensión de cada exhalación. Hay un número particular de pranayamas que se deben realizar, y con la práctica de pranayama, de todas maneras, se va volviendo prolongado y sutil. Es decir, uno lo va practicando cada vez por más tiempo, por un tiempo más prolongado, y se va volviendo cada vez más sutil. La experiencia y el efecto del pranayama se va volviendo cada vez más sutil. Y hay un cuarto tipo de pranayama, dice Patanjali. El cuarto pranayama está más allá de los movimientos internos y externos. Entonces, había hablado de 3 tipos de pranayama: la inhalación, la exhalación, la pausa después de inhalar. Y acá nos dice que hay un cuarto tipo de pranayama, que es el que les mencioné hace un momento, que es Kevala Kumbhak, cuando se suspende en forma espontánea la respiración. Es decir, primero uno hace un esfuerzo por extender la inhalación, por extender la exhalación, luego el siguiente esfuerzo es extender aún más la exhalación, llevarla al doble de tiempo que la inhalación. Luego uno hace un siguiente esfuerzo, introduce las retenciones de aire con pulmones vacíos, y uno hace un esfuerzo por incrementar, prolongar el tiempo de esa retención de aire interna. Luego se incorporan las retenciones de aire externas con los pulmones vacíos, y uno hace un esfuerzo gradual por extender ese tiempo de mantener los pulmones casi vacíos de aire por tiempos cada vez más largos. Y luego, después de todos esos esfuerzos, llega un momento en que se genera un cuarto tipo de pranayama, que es Kevala Kumbhak, esta suspensión espontánea de la respiración. Y cuando eso sucede, cuando se genera esta suspensión, este cese, esta pausa espontánea de la respiración, que está más allá de los movimientos internos y externos, eso conduce espontáneamente a ese estado de introspección, de supraconcentración, y nos dirige hacia ese estado de supraconciencia. El pranayama, Sutra 52, el pranayama hace que el velo, la ignorancia, la ira, la violencia, el rencor, la codicia, el egoísmo, el apego, la lujuria, este velo que está compuesto de todos estos aspectos: ignorancia, ira, violencia, rencor, codicia, egoísmo, apego, lujuria, este velo que cubre la iluminación inherente al ser, porque el ser, Atman, Purusha, es inherentemente luminoso. Por eso tratamos de visualizar la llama de una vela encendida, el disco naranja de un sol naciente, todo lo que invoque luminosidad, porque el ser es inherentemente luminoso, prakash. Una cualidad inherente al ser es prakash, la luminosidad. Entonces, este velo de la ignorancia, de la ira, de la violencia, que cubre la iluminación inherente al ser, se va disolviendo, se va desvaneciendo a través de la práctica de pranayama, porque genera calor interno. Y vimos antes que el calor interno, generar calor interno, es una práctica de tapasya. Y vimos que las prácticas de tapasya, que generan ese calor interno, lo que hacen es, con ese calor, con ese fuego interno, ir disolviendo el velo de la ignorancia. El pranayama lo hace, el Mahamrityunjaya mantra también trabaja con el elemento fuego, y uno de
los principios del Mahamrityunjaya mantra y cómo trabaja este mantra, esta tecnología ancestral, es a través de la vibración y la conexión con el elemento fuego, es ir disolviendo ese velo de la ignorancia que cubre la luminosidad inherente al ser. Y en el Sutra 53, Patanjali dice: la mente se vuelve apta para la práctica de dharana. La mente entonces se prepara para practicar habiendo pasado por los yamas, los niyamas, habiendo tomado estos grandes votos que ya sabemos que no solamente generan serenidad en la mente, que es algo muy importante, pero también empiezan a despertar ciertos poderes yógicos importantes, ciertos poderes psíquicos importantes. Luego de los yamas y los niyamas, tras haber perfeccionado la asana de meditación, tras haber perfeccionado la práctica de pranayama, al estar disolviendo ese velo de la ignorancia que cubre la luminosidad inherente al ser, mediante ese proceso, que es un proceso de purificación, de transformación de la conciencia y de purificación del cuerpo, los sentidos, la mente, el intelecto. Tras ese proceso de purificación, la mente entonces se prepara para practicar dharana, la concentración. Porque tras ese proceso va a haber llena de samskaras, de vasanas, de contenido, de impresiones, a estar en calma, a estar en un estado de calma, de serenidad. Y la mente entonces se vuelve apta para concentrarse en un punto, para la práctica de concentración. Y luego de la práctica de concentración, el siguiente anga, el siguiente paso, el último de los pasos externos del yoga, del Vairanga Yoga, es Pratyahara. Y Pratyahara habíamos visto que es la introspección de los sentidos. Si pueden ver en esta imagen, son todos los sentidos proyectados hacia el exterior, el oído, los ojos, la nariz, la boca, la piel, el tacto, todos los sentidos proyectados hacia el exterior, como sucede casi todo el tiempo en nuestro estado de vigilia. Y Pratyahara es el proceso contrario, el llevar todos los sentidos de regreso hacia el interior, la introspección de los sentidos. Pero lo que dice Patanjali es que cuando se les restringe la percepción de sus objetos, los sentidos siguen el ejemplo establecido por la mente controlada, que se retrae de los sentidos. Y esto se llama pratyahara. La mente ya pasó por un proceso, está en un estado de calma, está apta para entrar en el estado de pratyahara porque ya pasó por un proceso de purificación, pranayama, yama, niyama, asana, pranayama. Ahora, cuando la mente está en calma, cuando la mente tiene cierta serenidad, es capaz de entrar en un estado de pratyahara, de introspección de los sentidos, porque los sentidos siguen a la mente controlada, siguen a la mente relajada. Entonces esto es tal cual lo que sucede. Es una práctica de pratyahara, de introspección de los sentidos. Gradualmente, cada uno de los sentidos, menos el oído, que está conectado a las instrucciones, pero el resto de los sentidos
se empiezan a proyectar hacia el interior, y eso es pratyahara. Los sentidos están adentro, la mente está en un estado de relajación, todo está hacia adentro. Y el Sutra 54 dice, este pratyahara trae un control directo sobre los órganos de los sentidos. Al estar trabajando en llevar los sentidos hacia el interior, este pratyahara trae un control directo sobre los órganos de los sentidos. Y con este Sutra 54, que habla sobre pratyahara, terminamos el capítulo 2 de los sutras de Patanjali, en el que Patanjali nos ha ido llevando gradualmente a través de los primeros pasos del yoga, de los pasos internos del yoga, externos del yoga, perdón, del Vairanga yoga, de los pasos externos del yoga que llegan hasta pratyahara, la introspección de los sentidos. Y para recordar, estos pasos externos son yama, niyama, asana, pranayama y pratyahara. Luego de estos 5, en el siguiente capítulo, Patanjali nos va a hablar sobre los pasos internos, Antaranga Yoga, que son Dharana, Dhyana y Samadhi. Y estos 3 últimos pasos están contenidos no en este capítulo, sino en el siguiente, en el número 3, que se llama Vibhuti Pada, sobre los poderes psíquicos. Ese capítulo número 3 habla esencialmente sobre los poderes psíquicos que desarrolla el yogi. Ahora vimos unos cuantos, pero hay varios más, y en el capítulo 3 se detallan esos vibhutis, esos siddhis que va desarrollando el yogi, y Patanjali incluye los 3 últimos pasos, dharana, dhyana y samadhi, en ese tercer capítulo, porque esos poderes de los que va a hablar en el tercer capítulo se empiezan a manifestar, se empiezan a despertar mediante a través de estos 3 últimos pasos, que juntos se llaman samyama. Son 3 pasos, dharana, dhyana y samadhi, que son realmente el estadio de total transformación de la conciencia, donde la conciencia ya pasa a un estado distinto, se transforma, ya no actúa de la misma forma que antes. Hasta pratyahara la conciencia genera ciertos cambios, pero de dharana en adelante, la mente y la conciencia empiezan a trabajar de otra manera, se genera un cambio cualitativo en el funcionar de esa conciencia. Y Patanjali dice, y es lógico que al generarse tal transformación de la conciencia mediante samyama, estos 3 últimos pasos del camino óctuple de Patanjali, del Ashtanga Yoga, es lógico que estos poderes que parecen sobrenaturales, que parecen imposibles, que los vemos como algo de una película, es lógico que estos poderes se generen, que estos poderes psíquicos se manifiesten como consecuencia de la transformación de la conciencia. Y de eso vamos a hablar en el capítulo 3, Vibhuti Pada. Pero para esta semana, para estos días, entonces, lean el capítulo 2. Ya leyeron la primera parte, entonces ahora lean desde el Sutra 34 hasta el Sutra 54. De esa forma terminamos el capítulo 2 de Patanjali y podemos movernos luego hacia el capítulo 3. Y cuando lean los sutras,
de este libro, de este texto tan maravilloso que tienen a su disposición, 4 capítulos sobre la libertad, con los comentarios de Swami Satyananda Sarasvati, que ya vieron que fue un sadhaka de gran calibre, un practicante serio de yoga. Cuando lean los sutras, lean el sutra y lean el comentario, ¿sí? Porque van a ver que cada sutra, el sutra es solamente esta frase, este verso pequeño, y debajo, todo esto es el comentario de Swami Satyananda que enriquece la comprensión del sutra. Entonces lean del capítulo 2, del sutra 34 al sutra 54, cualquier duda que tengan, nos escriben, lo vamos viendo en clase, y que disfruten la lectura y nos vemos pronto. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat.